Súper presentada ya, Patricia Marchetti. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Connie. Con frío. Sí, está muy helado. Con sueño Está y también preparándome para desenredar esta maraña de Dominga. Oye, tú partías tu nota, la nota de portada del DF hoy día, es de la Patricia a propósito del fallo del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Que allana el camino a Dominga, el gobierno está desencantado, todavía dice que quedan algunos recursos pendientes, pero decías que el Frente de Mal Tiempo llegó con todo para el gobierno, aquí, probablemente más con esto que con lo que fue el Frente, porque no fue tan terrible como habíamos pronosticado. Después de todas las advertencias, como que se desinfló. Oye, ya, desenredemos, o tratemos de desenredar lo más posible esta madeja de Dominga. Hemos hablado en innumerables ocasiones desde el año 2000. Hace 12 años 12 atrás. 12 años, ¿no es cierto? Sí. Ya. La historia parte hace 12 años hace atrás. 12 años y no atrás. termina todavía. No termina, pero sí, al parecer, le queda poco. Porque después de este fallo del Tribunal Constitucional, el gobierno pierde una de sus principales cartas, Connie, para frenar el proyecto minero portuario. Yo me imagino que muchos de ustedes se acuerdan, y los que no han estado en 12 años en Chile, este proyecto emplazado en La Higuera, camino a punta de Choros, donde uno va a ver las ballenas, los pingüinos, los delfines. Entonces, por eso también el centro del debate de si este proyecto es compatible con esa zona o no. Entonces, ¿qué pasa con lo del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional lo que dice se refiere a una contienda de competencias que había presentado el Servicio de Evaluación Ambiental en representación del Comité de Ministros, es decir, en representación del gobierno, respecto a un fallo en particular de febrero de este año del primer Tribunal Ambiental. Aquí ya se empieza a enredar la cosa. Entonces, voy a rebobinar un poco para que podamos entender cómo llegamos a la contienda de competencias. No sé si se acuerdan que en diciembre pasado revivió el caso Dominga y volvimos a hablar de él porque el primer Tribunal Ambiental revocó el rechazo que el Comité de Ministros le había hecho al proyecto hace un año atrás más o menos, a comienzos del 2023. Entonces dijo, Comité de Ministros, usted votó ilegalmente el proyecto, no se ajustó a lo que yo le había dicho que tenía que votar, y además votaron ministros que no deberían haber votado porque ya se habían pronunciado previamente respecto a su opinión del proyecto. Y esto fue en diciembre. Entonces ahí el primer Tribunal Ambiental dice, Comité de Ministros tiene que volver a votar, tiene que volver a juntarse y esta vez ajustarse a todo lo que yo le he dicho que tiene que decir. Entonces le pone una serie de directrices, por así decir, al Comité de Ministros. El comité se junta en enero de este año. Me imagino que recuerdan esos titulares como Comité de Ministros se reúne sin ministros, eran puros subrogantes. Exacto, por las inhabilidades. Así es. Y el Comité de Ministros vuelve a votar, esta vez sin ministros, y rechaza por tercera vez el proyecto. Y ahí el comité hizo algo que fue bastante cuestionado, pero que otros defendían, que es que cuando vuelve a rechazar, lo hace en base a reclamaciones que no había revisado en la instancia anterior. Y entonces, en febrero de 2025, el primer Tribunal Ambiental le dice, Comité de Ministros, ok, usted volvió a votar, pero no se ajustó a lo que yo le pedí, porque agregó cosas que yo no le dije que tenía que agregar. Entonces le pide o le exige, le ordena al CEA, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, que emane un acto complementario a esta resolución, a este rechazo que había hecho el comité en enero, que esta vez sí se ajuste a esas directrices que le había dicho en diciembre. Y aquí, la madre del cordero, esta es la contienda de competencias que presenta el gobierno, porque dice, el Tribunal Ambiental no me puede decir a mí y no le puede decir al CEA que intervenga una decisión del Comité de Ministros, porque no es su atribución. Y además, si es que cumplimos lo que el primer Tribunal Ambiental nos está diciendo, prácticamente no nos deja ningún margen para hacer otra cosa que aprobar el proyecto. Y entonces, por eso el gobierno llega hasta el Tribunal Constitucional con esta contienda de competencias para, en el fondo, dilucidar si efectivamente el primer Tribunal Ambiental estaba inmiscuyéndose en las atribuciones que tiene el Comité de Ministros al ordenarle al CEA que modificara su votación. Y el Tribunal Constitucional le da este portazo la noche de este miércoles al gobierno porque lo rechaza y le dice básicamente, ¿sabe qué? Yo no soy la instancia... No es aquí, se equivocó de sede. Yo no soy la instancia para revisar si esto está bien o está mal y de hecho, Comité de Ministros, gobierno, usted ya apeló a este fallo en la Corte de Apelaciones. Lo hizo el gobierno después de este polémico fallo del primer Tribunal Ambiental de febrero. Entonces, esto también se está revisando en la Corte de Apelaciones. Y
había mucha expectativa al interior de la moneda de que esto tuviera otro desenlace. Porque además, perdona, es la segunda vez que el Tribunal Constitucional en poco tiempo le da un portazo al gobierno, a pesar de la conformación que tiene el tribunal, lo que habla muy bien del tribunal, pero en esta sospecha que todo el mundo tiene siempre de las composiciones políticas, de los nombramientos, etcétera, etcétera. Se lo dio la vez pasada con la venta de la Casa Allende, con la fallida venta de la Casa Allende, y ahora con esto. Y había mucha expectativa porque cuando el TC declara admisible esta contienda de competencia, eso ya era un muy primer indicio de que quizás el escenario podía ser distinto. Y además se contaba con el voto de la ministra presidenta Nancy Yañez, también estaba el ministro Mario Gómez, pero, y aquí es como para ponerle un poco de sabor a la trama, justo un día antes de los alegatos, el ministro Mario Gómez se inhabilita, y ese se contaba como un voto que podía ser favorable al gobierno, y se inhabilita porque su hija tiene un cargo en una de las divisiones del Ministerio de Energía, entonces se podía prestar como para... Lógico. Claro. Y bueno, entonces... el TC determina que no tiene, que no hay una invasión de competencias, básicamente, y que no le corresponde a él determinar esto, sino que esto se está revisando en otro tribunal. ¿Cuáles fueron las reacciones a este fallo del Tribunal Constitucional? La ministra vocera de Gobierno y subrogante, Isabel Echeverri, decía que no lo evaluamos para bien o para mal, sino que era parte del proceso. El ministro Grau lo pillaron ahí saliendo de la moneda y él no quiso referirse al tema, se escuchaba bien molesto, y el Ministerio de Medio Ambiente, que ha sido el protagonista en todo esto, dijo que va a evaluar todos los recursos que quedan pendientes y que se están revisando en otras instancias. Están analizando el fallo. ¿Y cuáles son esas otras instancias, Connie? Como les decía, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Por qué la Corte Suprema? Porque cuando en diciembre el primer tribunal revive este proyecto al ordenar una nueva votación, ahí tanto las organizaciones medioambientales como el Servicio de Evaluación Ambiental presentan un recurso de casación ante la Corte Suprema para defender que la última votación, es decir, la de hace más de un año, estaba bien hecha y sí se había ajustado a las directrices que le había ordenado en su minuto el primer tribunal ambiental. ¿Qué pasa? Los abogados con los que hemos podido conversar, abogados constitucionalistas, abogados expertos en derecho administrativo, ven poco probable que la Corte Suprema al gobierno le vaya bien, porque cuando la Corte Suprema, hace solo unas semanas, la Corte Suprema se reunió el 19 de mayo para dar cuenta de la admisibilidad de los recursos de casación y sorprendió porque dejó inmediatamente la causa en acuerdo. Y esto significa que los ministros ya acordaron una decisión y proceden a escribir la sentencia. Entonces, para nadie eso es una buena señal para el Ejecutivo, y lo más probable es que la Corte Suprema, similar de una u otra forma a lo del TC, diga que aquí no tiene mucho pito que tocar, esto no lo va a acoger o no va a acoger estas casaciones. Y por otro lado, tenemos también la Corte de Apelaciones, que revisa esta apelación del Servicio de Evaluación Ambiental al fallo de febrero del primer tribunal ambiental, pero lo mismo. Los abogados, si bien ven en esta línea de todos los casos, quizás donde más chances podría tener el gobierno, lo ven muy difícil. Más aún si es que la Corte Suprema, que se espera que se pronuncie en los próximos días, efectivamente lo hace en contra o no a favor de lo que está planteando la moneda. Aquí hay dos preguntas que están como instaladas, ¿verdad? Uno, si el gobierno va a seguir emprendiendo acciones, ¿verdad? Todas estas cuestiones pendientes, que van a meterle más tiempo al asunto, o sea, van a seguir dilatando, y si Dominga, que está llamando al gobierno a no seguir dilatando el tema, va a aguantar y va a seguir esperando, en definitiva. Lo que pasa es que el proyecto en estos momentos cuenta con su resolución de calificación ambiental vigente. Y de hecho, hace unas semanas, el Servicio de Evaluación Ambiental, después de solicitudes de Andes Iron, que es el titular de la mina, o sea, del proyecto de Dominga, hizo varias solicitudes para que se le cambiara el estatus en la plataforma, y cambió de rechazado a aprobado. Y la verdad es que el proyecto en estos momentos va, así como está, va. Y de hecho la empresa ya está empezando a tramitar sus más de 700 permisos sectoriales que necesita, y según lo que nosotros podíamos reportar en DF,
en julio, es decir, el próximo mes, en una semana, empiezan a tramitar el primer permiso que es el de factibilidad de la construcción de la obra. En total, Connie, en toda la tramitación de estos permisos, la empresa va a invertir un poco más de $20 millones. Pero entonces, esto avanza. Así como está, esto está avanzando. Lo del TC solamente allana más el camino para el proyecto y a todas luces, o al menos con lo que tenemos hasta ahora, podríamos decir que Dominga está... Dominga va. Ahora, por supuesto que para el gobierno, políticamente, esto es un problemón. Es muy difícil olvidarse del presidente Gabriel Boric asumiendo en la moneda, diciendo no a Dominga. Entonces, por eso siempre también ha estado la acusación por parte de la empresa o de otros abogados que son detractores del proyecto de acusar que aquí el gobierno está tratando de dilatar, que no quiere hacerse cargo de esta situación, que cómo es posible que si tienen este discurso para mejorar el tema de la permisología, aquí están haciendo todo lo contrario, pero que el presidente Boric sea también el que ve el inicio de Dominga después de estas promesas, es muy difícil para esta administración. No, sí, por eso es un caso súper emblemático en todo sentido, ¿verdad? Es un caso emblemático para el mundo medioambiental, para el Frente Amplio, el presidente Boric, la ministra Maysa Rojas, ese sector político en definitiva, y también para la empresa, porque la empresa en alguna dimensión ha dado cuenta de una resiliencia y de una resistencia, perseverancia finalmente, porque no son pocos los empresarios que podrían haber votado esta cuestión hace mucho rato, en definitiva. Y eso tiene que ver con el tipo de proyecto que, solamente para recordarlo, porque yo siempre hablo de Dominga, y ¿qué es Dominga? A ver, Dominga es un proyecto sobre todo de hierro, pero también es de cobre. Siempre se ha evaluado como en unos 2.500 millones, pero ya debe ir en unos 3.000 millones de dólares de inversión. Como les decía, está en este sector de Chile que está protegido de un ecosistema único en el mundo, el archipiélago de Humboldt, y de ahí la raíz de todo el problema y la disputa, porque considera 2 minas a rajo abierto, la construcción de un megapuerto en Totoralillo Norte, que es un poquito más abajo de Punta de Choros. Que ahí donde está concentrada en una buena medida la polémica medioambiental, digamos. Sí. Y también una planta desaladora. Entonces, aquí mucho se habla del impacto, pero lo cierto es que los últimos años el gran debate de Dominga ha girado en el procedimiento judicial más que en el fondo del proyecto. Hay algunos abogados medioambientales, y eso también es parte del debate, que dicen, ok, avancemos con esto, pero se presentó hace 12 años, en 12 años han pasado muchas cosas, aquí se debería volver a hacer la línea base. Otros dicen, esto se ha demorado por solamente burocracia, por una resistencia al proyecto desde sus orígenes, porque tuvo problemas políticos, hubo problemas de talla mayor también con las personas que estaban detrás del proyecto, las personas involucradas, pero lo cierto es que hoy Andes Iron está comprometida con avanzar, ha hecho un trabajo también en la zona con las distintas comunidades. La higuera está dividida por la realización del proyecto, o sea, personalmente me ha tocado conversar con las comunidades que viven del turismo marino sobre todo, y que tienen una relación más cercana con lo que es el medio ambiente, por así decir, con el tema de las ballenas, los delfines, los pingüinos, están absolutamente en contra de esto. Los científicos que van a la zona y que visitan el lugar también dicen que es incompatible, pero al otro lado, o los que están más alejados del mar y que viven en una de las comunas más pobres de este país, como es La Higuera, y que no tienen servicios básicos, no tienen alcantarillas, por ejemplo, dicen, ¿cómo nos van a negar la posibilidad de que un proyecto como este llegue? Entonces, de verdad, la disputa en la comuna... Higuera ganó el rechazo, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. O sea, que fue una cosa bien sorprendente para el mundo que en contra del proyecto, digamos, y que defendía a esas comunidades. Sí, hoy en día hay una alcaldesa socialista, eso sí. Así que, no, de verdad, esto, por donde se le mire, tiene muchísimas aristas, hilos que ir tirando y que analizar. Pareciera que queda poco, al menos desde el punto de vista judicial, pero bueno, aquí de todas formas pueden seguir presentándose algunos recursos, los abogados creen que cada vez las chances son menores, por eso digo que quizás estamos viviendo los últimos capítulos de Dominga. Ya, espectacularmente completo, te pasaste. Patricia Marchetti, muchísimas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias.